Buenas tardes, mi nombre es Edith Pérez Velázquez, soy la directora de ProOncavi, Oncología y Calidad de Vida, y como cada semana estamos con ustedes para llevar mensajes de salud, sobre todo enfocados al tema de la detección oportuna, de la prevención y la reducción de riesgos asociados a cáncer. Y pues hoy es nuestro programa número 100 y nos da mucho gusto que para conmemorar estos 100 programas sea justamente el Día de la Lucha Internacional contra el Cáncer de Pulmón. Y para ello, pues aparte de que nos acompaña nuestro presidente y oncólogo médico, el doctor Homero Fuentes de la Peña, tenemos a un gran invitado, un invitado especial de los expertos en el tema a nivel nacional, que es el doctor Omar Macedo. Y pues me da mucho gusto presentárselos, agradecemos su disposición porque él está ahorita en la Ciudad de México y desde allá nos acompaña. El doctor Macedo es médico cirujano y partero con medalla por excelencia académica, tiene la especialidad de medicina interna y subespecialidad en oncología médica. Además, también tiene la medalla por excelencia académica en esta especialidad, la maestría en ciencias médicas y un diplomado en oncología molecular aplicada a la clínica por la Universidad de Lieja en Bélgica. Así es que tenemos una eminencia con nosotros, hay que aprovecharlo para que nos hable de este tema que poco se comenta aquí en la región, sobre todo. No sabemos mucho sobre cáncer de pulmón, pero aprovechando este programa 100 y esta conmemoración mundial, vamos a entrar en el tema. Gracias a los dos, bienvenidos y adelante. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Donde tú quieras. Yo quisiera darle la bienvenida a Omar y decir algo más. Primero, no sabía yo que era el programa 100, qué gusto, y qué gusto tener un invitado de lujo como él. Omar, sin temor a equivocarme, es uno de los top 3 a nivel nacional. Es un médico joven, como ustedes pueden ver, pero es un médico extraordinario, es una gente académica, es una gente modesta, es una gente proactiva, es una gente que también está como vicepresidente de una asociación civil que se llama Respirando con Valor en la Ciudad de México y con la cual estamos haciendo nexos para trabajar juntos. Y de veras es un súper placer tener a una persona de la categoría, de la solvencia moral y de la solvencia científica que tiene nuestro buen y querido amigo, el doctor Omar Macedo. Omar, bienvenido al programa 100. Mira, qué lujo tenerte en el programa número 100, caray. Así es, ¿no? Muchas gracias a ambos por la invitación y la verdad es que qué mejor para conmemorar pues los 100 programas y además que coincide justamente con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, como bien lo menciona Edith, y justamente hablar de muchos de los mitos que se tienen actualmente con esta enfermedad. Frecuentemente se asocia que está exclusivamente ligada al tabaquismo y sabemos perfectamente en la actualidad que en nuestro país casi la mitad de las personas que tienen cáncer de pulmón pues tienen un cáncer no ligado a tabaquismo. Entonces hemos estado tratando de empujar justamente de romper este paradigma, este estigma sobre todo y pues tratar de hacer mucho ruido porque esta enfermedad está dentro de las más frecuentes a nivel nacional, es la más común a nivel mundial y tiene pocos reflectores como se acaba de mencionar en la parte introductoria de este programa. Doctor, ¿quién padece más la enfermedad en cuestión de género, hombres o mujeres? La verdad es que están casi a la par. Por ejemplo, a nivel mundial, 52% de los casos son hombres, 48% mujeres. En nuestro país estamos 55-45, 55% hombres, 45% mujeres. La verdad es que la frecuencia es bastante similar en ambos géneros. Hay algunos tipos de cáncer en los que se habla de reducción de riesgos, de prevención. ¿Aquí se puede prevenir? Sí, por supuesto, y de hecho me gustaría empezar con alguno de los temas y que después el doctor Homero, que también es un apasionado por ese tema, pues me ayude a complementar. Pero, por ejemplo, hablando del tema de prevención, en realidad, pues a nivel mundial, si no hubiera tabaquismo, no existiría el 85% de los cánceres de pulmón y para fines prácticos no existiría un 35% de todos los cánceres. Es decir, el tabaco realmente representa el peor vicio que ha existido pues en la humanidad y es causante de muchas muertes, no solo por cáncer, sino también por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades infecciosas a nivel pulmonar. Entonces, realmente creo que
gran parte de lo que tenemos que hacer es seguir luchando contra el tabaquismo. El incremento en el impuesto al tabaco pues ha ayudado a reducir la incidencia de tabaco, pero no es la única pauta. Creo que este impuesto que se obtiene del tabaco bien podría utilizarse para tratar patologías asociadas al tabaquismo, como bien puede ser el cáncer de pulmón. Y en este caso, usted hablaba que no necesariamente un fumador va a tener como consecuencia cáncer de pulmón, que hay otras causas en nuestro país, por ejemplo. ¿Cuáles serían esas otras causas asociadas a que pueda haber esta enfermedad? Sí, la verdad es que, por ejemplo, el segundo factor de riesgo más común en México es la exposición crónica a humo de leña. Hay un dato bien interesante, por ejemplo, del INEGI, en donde de los 126 millones de habitantes que tiene nuestro país, está clasificado 85% en áreas urbanas y un 15% en áreas rurales. Ese 15% representa casi 20 millones de habitantes, y la cuestión es que más de la mitad de esas personas que viven en áreas rurales siguen cocinando con leña. Entonces, esto representa un riesgo enorme para la salud. No solo produce cáncer de pulmón, produce enfisema pulmonar, bronquitis crónicas, trastornos respiratorios. Y en México, para fines prácticos, con información que tenemos publicada tanto en el INCAN como en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se sabe que 55% tienen cáncer de pulmón ligado al tabaquismo, y hasta un 37% tienen cáncer de pulmón ligado a exposición crónica a humo de leña. Entonces, creo que es bien importante diseñar políticas que no solo puedan eliminar el tabaquismo, sino también erradicar esta exposición crónica al humo de tabaco, al humo de leña, perdón. Y esto está asociado al tema cultural también, ¿verdad? Porque parte a veces de la cultura de las comunidades, sobre todo rurales, es esta mística en relación al fogón y al uso de estas técnicas para cocina, ¿no? Afectaría un poco más aquí a las mujeres, tal vez. Es correcto, así es, definitivamente. Y de hecho, fíjese que igual y mencionaré muy brevemente una campaña que se hizo hace 5 años por la Fundación Lolita Ayala, en donde justamente queriendo romper con esta cuestión de la exposición crónica a humo de leña, se fueron a comunidades marginadas a regalar estufas e instalar gas, pero tristemente nos encontramos que no es suficiente entregar una estufa e instalar gas. Hay que romper con este chip cultural que tienen las personas, porque utilizaban las estufas justamente como un guardado para trastes, ropa, pero no para cocinar. Entonces, se tiene que hacer mucho más trabajo que solo repartir estufas e instalar gas. Hay que romper con esta cuestión cultural que está muy arraigada en la población rural de nuestro país. Y bueno, esto que también pues el tabaquismo está asociado en cierta medida a cuestiones culturales también muy de la masculinidad, ¿no? De ese estereotipo del macho que fuma, que toma, etcétera, etcétera. Pues nos abre todo un panorama para seguir trabajando en el tema de la idiosincrasia y de la cultura de las personas, de lo que estamos viviendo en nuestro país y de por dónde tenemos que empezar a convencer a la gente de hacer un cambio en los patrones de vida, en sus hábitos y pues incluso en su alimentación. En este caso, ¿la alimentación tiene también que ver con algún factor relacionado a cáncer de pulmón, o aquí en este tipo de cáncer no tiene nada que ver? ¿Quiere responder, doctor Homero? O... Adelante, después de ti, mi amigo. Tú eres nuestro invitado de lujo, así que adelante. Muchas gracias, doctor. En realidad, para este cáncer no está asociado. Lo que sí, por ejemplo, representa la obesidad o el sobrepeso es un incremento en la mortalidad por el cáncer de pulmón. Es decir, se sabe que las personas que tienen obesidad o sobrepeso tienen una evolución más tórpida con el tratamiento convencional del cáncer. Pero, por ejemplo, interesantemente ocurre lo contrario con medicamentos muy modernos para tratar el cáncer de pulmón, como son las inmunoterapias, que pareciera que justamente en este escenario, por la inflamación que produce la propia obesidad, la inmunoterapia puede ser más eficaz. Pero bueno, en general el mensaje es, si podemos tener personas que no tengan sobrepeso, no solo estaremos ayudando al cáncer de pulmón, que en realidad no ayuda como una medida preventiva, pero sí hay muchos otros cánceres que el doctor Homero lo sabe perfectamente: cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de riñón,
que están fuertemente ligados a esta alimentación pues rica en grasas que tenemos en nuestro país. Pues, doctor Homero, tu turno. Bueno, yo quisiera aprovechar esta parte de los mitos y creencias, justamente tocando lo que Omar nos decía. Tradicionalmente el cáncer de pulmón se ha asociado al género masculino. Para empezar, estamos en el mes de la salud masculina, estamos muy cerquita del cáncer de próstata, estamos muy cerquita del cáncer de páncreas, estamos muy cerquita de la diabetes. Pero es importante que la población sepa que las brechas se han cerrado y que esta cercanía que hay hoy entre los géneros es muy, muy importante. Ya lo decía Omar, 55 versus 45 en México y 48 versus 52 en el mundo, demuestra claramente que el tabaquismo y la presencia de cáncer pulmonar está prácticamente 1 a 1. Entonces, no pensar que es una enfermedad exclusivamente masculina. 2, no pensar que es una enfermedad exclusivamente relacionada a tabaco. 3, tener muy presente el humo de leña en nuestras comunidades rurales. Y hay 4 y 5, y yo diría 4, para empezar, hay una serie de factores que no han podido terminar de ser plenamente documentados, pero que pasan por el área de la contaminación ambiental, de todo aquello que estamos respirando. Lo que pasa es que es muy difícil medirlo, es muy difícil sistematizarlo. Pero ustedes imaginen una cantidad de unidades IMECA, particularmente en la Ciudad de México, donde estamos respirando un aire de mala calidad. Esto implica necesariamente, más allá de no solamente el cáncer pulmonar, sino todas las enfermedades que suelen ser comórbidas o concomitantes o a través de en pacientes con cáncer de pulmón, ¿no? Para empezar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cuadros enfisematosos, bronquíticos crónicos, toda la serie de situaciones, por no hablar de otras cosas como neumoconiosis o las personas expuestas en minas y cosas por el estilo. Es muy importante. Y algo que también está muy poco estudiado y que también resulta muy difícil de estudiar, pero que no por eso no importa, es la parte del agua. Hay que recordar que los mantos freáticos de las cuales se toman el agua de muchas regiones, y muy en particular México, en el noroeste de México y en la República Argentina, nuestros mantos freáticos contienen ciertas cantidades de arsénico. Y ciertas cantidades de arsénico están asociadas a cáncer de pulmón, y no por lo que inhalamos, sino por lo que bebemos. Entonces, hay que tener presente que es una enfermedad multifactorial, como casi todos los cánceres, y que la política va más allá del no fumes. Nadie está diciendo que fumemos, por supuesto que es la causa más frecuente y más importante de patología, pero no es la única. Y estos tabúes culturales y esto de las estufas y todo, sí, definitivamente pasa mucho más por allá del simplemente suplir lo que nosotros pensamos que son las necesidades de la gente. Preguntémosle a la gente qué quiere, preguntémosle a la gente qué hacer para que ellos no tengan esta exposición explicándoles las cosas. Y finalmente también decir que este tipo de factores adicionales, alimentarios y todo, y el propio tabaquismo, pues está asociado también a un sinfín de cánceres, como los que ya mencionó él, por no hablar de los tumores de cabeza y cuello, que son sumamente frecuentes, los tumores del tracto ginecológico y urogenital, como el cáncer de vejiga, como el cáncer de riñón, que están claramente asociados al tabaquismo. Es decir, los factores comunes, generales para todos los cánceres, siguen estando presentes ahí. Y tenemos que ser conscientes que hay factores de prevención primaria, prevención general, y factores específicos para cáncer de pulmón. Pero al menos hay una tercera parte de las personas que padecen cáncer de pulmón en México, sean hombres o sean mujeres, que no fuman, ¿sí? Ojo, ¿sí? Esas personas no tienen absolutamente ningún foco de atención. No hay manera de que la gente voltee a verles. Y por humo de segunda mano. Y por humo de segunda mano, que está considerado dentro del tabaquismo, porque el tabaquismo puede ser pasivo o activo, pero finalmente hay personas que no tienen humo de segunda mano, que no fuman, que no han fumado nunca en su vida y que tienen cáncer de pulmón. O bien personas que han fumado toda su vida y no tienen cáncer de pulmón, ¿sí? Es decir, y no me dejará mentir Omar, el cáncer de pulmón hoy es una de las enfermedades, si no la más compleja de la oncología. Por eso nos apasiona tanto. Es una enfermedad bien complicada, bien compleja, con una cantidad enorme de mutaciones, con una cantidad enorme de señalizaciones moleculares y de perfiles,
que prácticamente les puedo decir que hoy día prácticamente es inconcebible poder pensar en un tratamiento en una persona en donde no tengamos un análisis de expresión molecular, en donde nos pueda llevar a decir el señor o la señora expresa fulana, sutana o mengana, ¿no? Y de ahí la parte de la inmunoterapia, y hemos estado aprendiendo particularmente en la última década, donde verdaderamente los tratamientos han impactado importantemente la supervivencia de la gente, pero que el acceso es muy difícil porque son tratamientos extraordinariamente costosos, no disponibles en la generalidad de las instituciones en nuestro país. Creo que por ahí pasa una gran problemática. Podríamos decir entonces, en términos generales, que el cáncer de pulmón es el que más mata a mujeres y hombres en términos así globales. Globales, te doy el dato. Globocan, la agencia internacional, para 2018 saca su publicación universal y te dice, a nivel de incidencia, es tan frecuente y están empatados, de hecho, con un 11.6% de todos los cánceres en hombres y mujeres, pero es el que más mata. El cáncer de mama se va al 6º lugar en mortalidad, el cáncer de pulmón dobla la cifra de cáncer de muertes por cáncer de colon, por cáncer de próstata, por cáncer de mama, por todo. El asesino serial de la oncología, como tú sabes que hice un artículo hace algunos años que sí intitulé El asesino serial de la oncología, se llama cáncer de pulmón. No hay un mayor asesino en el mundo por cáncer que el cáncer de pulmón. México no es la excepción. Pues estamos platicando en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi. Esta tarde, en nuestro programa número 100, con el doctor Omar Macedo, médico cirujano y además pues oncólogo, y también con nuestro presidente de ProOncavi, el doctor Romero Fuentes de la Peña, sobre cáncer de pulmón, hoy que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Continuamos. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Seguimos en Prevención en Acción, el programa de Prooncología y Calidad de Vida, hablando sobre cáncer de pulmón. Y bueno, es un tema que poco se aborda, del que incluso hay estereotipos, porque pues teníamos contemplado hasta hace unos años que no se le daba prioridad a la atención o dentro de los esquemas oficiales de esta enfermedad, porque se asociaba a una postura donde la persona pues decidía fumar y por eso se enfermaba. Entonces, como era su decisión, pues bueno, era su culpa, pero ya se ha hablado mucho de que no necesariamente una persona que fuma pues va a tener cáncer de pulmón y que los derechos de salud son para todos, independientemente de las buenas o malas decisiones que tome sobre sus cuerpos. Obviamente es indispensable que como personas nos hagamos corresponsables del cuidado de nuestra salud, porque en el momento de una emergencia y más en una situación de pandemia como en la que estamos viviendo, se atraviesa una enfermedad de este tipo y exigimos que nos atiendan y exigimos que las cosas se hagan rápido y pues así no funciona. Y justamente hablando de esto, ¿cómo ha afectado el tema de la pandemia a esta enfermedad que tiene mucho que ver con las áreas donde también se afecta donde afecta el COVID-19? Sí, la verdad es que ese también es un tema pues bien interesante que ha surgido a raíz de esta pandemia. Hay datos bien consistentes a nivel mundial. Por ejemplo,
se ha analizado que la frecuencia por COVID a nivel global pues está rondando el 3.5%, a veces un poquito menos, pero 3.5%. En México, como bien sabemos, la mortalidad por COVID es del 10%. Pues bueno, eso asusta porque es 3 veces más de la mortalidad que está reportada a nivel mundial. Pues bueno, lo que debería también dar bastante miedo es que la mortalidad de un paciente con cáncer de pulmón anda superando el 30%. Es decir, claramente el cáncer de pulmón es un agravante para la infección por COVID y la mortalidad pues es tan alta como 1 de cada 3. Y 1 de cada 3 que no fallecen por COVID quedan con secuelas post-COVID a nivel pulmonar. Entonces, claramente tenemos que proteger muy bien a nuestros pacientes que tienen cáncer de pulmón de sufrir riesgo de infección por COVID. Por otra parte, el doctor Homero no me dejará mentir, ha surgido algo a nivel mundial y México no es la excepción, que ha habido un retraso enorme en el tratamiento de estos pacientes. Y el cáncer de pulmón y en general los cánceres y muchas otras enfermedades, pues la verdad es que no se esperan a que el COVID se controle. Es decir, estas enfermedades siguen avanzando y tristemente hemos visto, y ustedes han analizado seguramente estos datos, un exceso de muertes con respecto a los años previos, y ese exceso de muertes, si no son por COVID, pues es por una desatención o una falta en el retraso de la atención de estas enfermedades, y mucho tiene que ver también el cáncer, y cáncer de pulmón no es la excepción. Lo que pasa es que también como que se juntaron varias cosas, ¿no? El problema de la pandemia, el problema que teníamos del sistema de salud y la reconversión a la nueva visión del sistema de salud, el desabasto de medicamentos, la falta de especialistas, ¿no? Porque también en esta área pues son muy pocos, son contados los que se dedican o que pueden enfocarse como súper especialistas en un área como cáncer de pulmón. Ustedes prácticamente en nuestro país pues ven todo tipo de cáncer, ¿no? Entonces es más complicado el acceso de las personas, pobres mortales, a los científicos, ¿no? ¿Qué problema representa el personal de primer contacto para la referencia oportuna ante una situación de este tipo? Ok, la verdad es que justamente es una de las preguntas más relevantes que yo quería tomar hace un momento, y qué bueno que se hace en este momento. Nosotros tenemos un trabajo publicado bien interesante, lo mandamos hace un par de años al Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, y lo que hicimos fue interrogar a los pacientes, porque sabemos, por ejemplo, que en México 85% de los pacientes, quizás hasta el 90% en otras instituciones, al momento del diagnóstico tiene una enfermedad metastásica, es decir, una enfermedad en etapa 4, donde la verdad es que desafortunadamente la posibilidad de cura no existe, pero con los tratamientos modernos que tenemos podemos extender la supervivencia pues incluso hasta varios años. Pero bueno, la pregunta que nosotros nos queríamos hacer es, ¿por qué nosotros tenemos el doble de pacientes en enfermedad metastásica con respecto a otros países como Estados Unidos o Japón o incluso países europeos? Y entonces quisimos encontrar en dónde es donde se estaban atorando los pacientes. Interesantemente encontramos 3 aspectos, y que eso es bien relevante porque estamos haciendo políticas de salud pública para tratar de resolverlos. El punto número 1 es que los pacientes demoran en promedio más de 2 meses con síntomas respiratorios antes de acudir con un médico, es decir, se automedican y ya que tienen los famosos denominados síntomas bandera roja, es que acuden con un médico, es decir, cuando empiezan con dolor torácico importante, cuando la falta de aire es muy marcada y que ya requieren oxígeno, o cuando tienen tos con expectoración sanguinolenta. Pero bueno, tendríamos que entonces que educar a la población general acerca de estos datos, es decir, que si presentan alguno de estos, no se esperen 2 meses, hay que ir de inmediato con un internista, un neumólogo, a que establezca pues si tiene algún daño a nivel pulmonar. El segundo punto que encontramos, que me parece bien importante, es que los médicos de primer contacto demoran casi 3 meses en establecer el diagnóstico de cáncer de pulmón, es decir, piensan en neumonías, en tuberculosis, y lo último que queda es el cáncer de pulmón. Y eso tiene una explicación también bien importante. En México, en la carrera de medicina, la materia de oncología, el doctor Homero también seguramente ahorita lo señalará, no es una materia obligatoria. De tal manera que se tiene poco conocimiento en oncología, y eso hace que los médicos familiares y de primer contacto pues salgan con una preparación insuficiente en el área de oncología, y eso pues va en contra de un diagnóstico oportuno del cáncer de pulmón. Y el tercer punto, y que justamente era la pregunta que hacía en este momento,
es que una vez que establecen el diagnóstico de cáncer de pulmón, no saben cómo referirlo y a dónde referirlo. Y eso también es un punto bien importante. Y justamente nosotros, con toda esta información, lo que hicimos, y el doctor Homero de hecho está perfectamente invitado a esto, es una red de referencia a nivel nacional de oncólogos, donde, por ejemplo, oncólogos con la trayectoria del doctor Homero y con instituciones como la que elabora el doctor Homero, pues tienen toda la capacidad de establecer un diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces, lo que hacemos con esto es dar capacitación a los médicos de primer contacto y les damos una solución. Es decir, si con esta capacitación tú detectas un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, ya no te retrases 3 meses en querer diagnosticarlo, envíaselo al doctor Homero o envíalo a la Ciudad de México, al INCAN, y nosotros nos encargamos de hacer el diagnóstico. Eso acorta dramáticamente los tiempos de diagnóstico y quizás eso permita tener pacientes diagnosticados en etapas más tempranas. Doctor, ¿es posible detectar en las primeras etapas un cáncer de pulmón? En el ideal, ¿sí se puede? Sí, por supuesto, y eso justamente va a uno de los temas también fundamentales, que así como por ejemplo existe la mastografía para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, también existe la tomografía, y es una tomografía especial que se llama de baja dosis de radiación, es decir, donde el paciente se someta a una dosis muy bajita de radiación, pero que pueda detectar el cáncer antes de que dé síntomas. ¿Qué pacientes son candidatos, por ejemplo, a hacerse una tomografía? Pues pacientes con tabaquismo intenso, es decir, que han fumado durante 20 años o quizás más, una cajetilla o más al día, pacientes que tienen una exposición crónica a humo de leña, que tienen la cocineta en el interior del hogar y todo el tiempo están respirando ese humo, serían candidatos a hacerse una tomografía cada año para detectar el cáncer antes de que dé síntomas. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que un cáncer que no da síntomas y se detecta por tomografía, frecuentemente es un cáncer en etapa 1. En etapa 1 se curan la gran mayoría de los pacientes y en etapa 4, como lo detectamos ahorita, no se cura ninguno. Pueden vivir mucho tiempo, pero no se curan. Entonces, evidentemente, resulta mejor detectarlos en etapa 1 porque incluso el costo de tratar un paciente en etapa 1 es inmensamente menor que tratarlo en etapa 4. Entonces, tiene la verdad es que muchas ventajas hacer este tipo de estudios para detectarlo en etapas muy tempranas. Mire, yo le voy a confesar algo. Una vez el doctor Homero me invitó a uno de sus congresos y estaban muy contentos porque había un nuevo medicamento que le daba sobrevida a los pacientes con cáncer de pulmón. Cuando escuché los costos del medicamento, bueno, dije, ¿quién va a tener dinero para pagar eso? Y cuando le pregunté, bueno, pero esto, ¿cuánto tiempo le garantiza de vida a la persona usando este medicamento cada mes, que por mes son sumas enormes? 5 meses, dije. Va a tener que empeñar su casa, su carro, la familia por 5 meses más. A lo mejor sí vale la pena, pero es tan costoso en términos pues de nuestra cultura, del ingreso per cápita que tenemos en nuestro país, un tratamiento de este tipo, y la verdad estamos hablando de tiempo muy corto. Entonces, qué bueno que nos diga que hay posibilidades de que se pueda detectar antes de que dé síntomas y que pueda ser una opción de este tipo, porque yo pensaba que a lo mejor se tenían que hacer funciones en los pulmones o hacer biopsias para poder detectar algo así, ¿no? Que es tan complejo. Y aquí me surge una idea en cuanto usted comenta esto de la exposición al carbón. Los taqueros, doctor, porque los taqueros viven de eso, de estar asando la carne en carbón y ni siquiera se han de imaginar el riesgo que pueden tener, entre otros de los múltiples personas que se dedican a la cocina, que no nada más son las señoras en los pueblitos, ¿no? Y que pueden tener este contacto también a este tipo de insumos para cocción de alimentos. Así es. No, definitivamente, y creo que es parte de lo que tenemos que enfocarnos, pues, como bien decía el doctor Homero, o sea, no solo es el tabaco, hay un montón de factores de riesgo adicionales al tabaco, y nuestro país es el típico ejemplo de que existen muchísimos otros factores de riesgo además del tabaquismo, y cada uno tiene un peso importante. Yo, por ejemplo, también he luchado mucho con la contaminación. Lo que yo digo es, bueno, si se sabe que después de 120 puntos IMECA el riesgo de provocar daño pulmonar es muy grande, ¿por qué poner ese punto? O sea, ¿por qué si sabemos que a partir de 100 el daño pulmonar existe, pues no bajarlo? Es decir, en lugar de esperarnos a estar en 120 y que ya dé daño pulmonar, quizás si somos mucho más enérgicos en mantener niveles
bajitos de contaminación y que a partir de 100 se inicie la contingencia, quizás tendríamos también pulmones más sanos. Y esto puede ocurrir con todo eso. Creo que las taquerías deberían tener áreas abiertas donde puedan cocinar los taqueros sin exponerse a ese riesgo, porque frecuentemente surge la pregunta, por ejemplo, en Nuevo León, es que nosotros cada fin de semana nos reunimos y hacemos la carne asada. Bueno, cuando está el aire ambiente, el riesgo no existe porque el humo se diluye, pero en lugares cerrados donde se respira una y otra vez, como bien lo comentaban los taqueros, este riesgo existe definitivamente. O los taxistas, los camioneros que también están en el tráfico, donde también están inhalando los humos de los motores, ¿no? Que también es, pues todo el día, a veces están 12 horas al volante y están manejando y se encuentran con todo este tráfico. Y algo que comentó en relación a los fumadores, porque cuando hablamos de este tema y les decimos es que el cigarro puede causar cáncer de pulmón, luego la justificación es, pero es que yo no fumo mucho, yo fumo poquito. Yo no me acabo una cajetilla, sí, pero ¿cuántos años tienes fumando? No, pues como 20, pero no fumo mucho, fumo poquito. ¿Qué es poquito? ¿Qué es mucho? Porque luego ese es el concepto en donde la gente se justifica. Hace algunos años, en Vancouver, en uno de los congresos de cáncer de pulmón, le preguntaron a uno de los expertos en el mundo precisamente esto, ¿qué es mucho, qué es poquito? Y ese es el gran problema, que los seres humanos somos tan diferentes, que a lo mejor lo que es mucho para ti no es mucho para Juan o para Pedro. Ese es el principal problema. Sabemos que los seres humanos somos diferentes, que nuestros niveles de tolerancia son diferentes. Pero justamente, y retomando los estigmas que comenta Omar, que me parecen esenciales, es entender esto. Uno, más allá del tabaquismo, hay otros factores que tenemos que tener en cuenta y que la gente no asocia. Ejemplo, los taqueros. Ejemplo, las personas expuestas por combustiones automotores continuas, por ejemplo. Y creo que es de capital importancia tanto la capacitación a los médicos de primer contacto, como él decía, tú sabes, yo mañana tengo aquí en el Colegio Médico de Tijuana la presentación para los médicos de primer contacto del tema de cáncer de pulmón. Yo que tengo la suerte de tener alumnos de pregrado que tienen la suerte de tener oncología, no como materia, pero al menos como taller, pues soy muy incisivo en ello, pero la mayoría de las escuelas de medicina no la tienen. Pero hay un factor bien importante que dice Omar, y además no nomás es de ocurrencia, que es esto de la tomografía de baja tasa de dosis. El detectar poblaciones tempranas, con tumores tempranos, que puedan curarse en un porcentaje infinitamente mayor y a un infinito menor costo. Es una realidad, ¿sí? Y estos estudios, la gente ni siquiera conoce de su existencia, no saben que existen. En el 2003 hay un estudio conocidísimo en el mundo entero de la oncología que se llama el Nelson Trial. Y el Nelson Trial es un estudio que justifica plenamente y que identifica a los grupos de riesgo con tomografías de baja tasa de dosis durante periodos seriados. Y en donde tú te das cuenta que población expuesta bajo un término puede encontrarse en una etapa temprana. Ojo con los tiempos. Cuando una persona se tarda 2 meses en ir al médico, 3 meses con el médico de primer contacto para ser referido, y luego entra a la burocracia institucional y se tarda otros 5 meses, pensemos en esto. Hasta el año del 2010, 2012, lograr que un paciente con cáncer de pulmón viviera 1 año era un reto. Hoy pueden vivir 4 o 5 años cuando tienes acceso a los medicamentos o hasta más. Pero si no tienes acceso a los medicamentos, no. Y depende qué tipo. Muchas veces esos pacientes que pudieron haber sido una etapa relativamente temprana, cuando tienen acceso al tratamiento, ya no es una etapa temprana, ¿sí? El tumor pulmonar crece rápido. No es como los cánceres de mama luminales que van poco a poco. No es como algunos cánceres prostáticos Gleason bajo que van poco a poco. Estos crecen en serio. Y claro, también hay variantes, hay unos que son más bravos que otros. Pero en términos generales, un cáncer de pulmón sin tratamiento, en 1 año estás muerto, ¿sí? Entonces, tú no te puedes dar ese lujo. Y tú tienes que identificar a esa población de riesgo, que no solamente es la población fumadora y no solamente es el estigma del varón fumador, ¿sí? Creo que eso es fundamental.
En cuanto a las políticas para la contaminación ambiental, comparto completamente. ¿Por qué si tienes 100 unidades IMECA en donde empieza el daño respiratorio, oye, ¿por qué no pones un filtro y nadie pasa de 80 unidades o de 90 unidades IMECAS, hágase lo que tenga que hacerse en una ciudad como la Ciudad de México, donde tienes 20 y tantos millones de habitantes? Bueno, pues no sé si van a ser 2 días a la semana de no manejar o no sé qué hay que hacer, pero antes que nada está la salud de los mexicanos. Eso es lo que yo creo que falta por hacer en este país. Y pasa por el hecho de que ni siquiera hay conciencia de lo que pues ni siquiera conciencia ni en ocasiones ni del equipo médico, que a veces ni sabe, ¿no? Empezando por ahí. Pues bueno, vamos a una pausa, 6:33, estamos en Prevención en Acción. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Pues seguimos en Prevención en Acción, muy contentos con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Omar Macedo, que nos está hablando de cáncer de pulmón. Y bueno, tenemos a uno de los expertos en el tema a nivel nacional y pues abriéndonos este panorama de esta enfermedad que es tan costosa y que supongo que también en el proceso, cuando una persona se enferma de este tipo de cáncer, es muy dramático, ¿no? Las consecuencias, lo que le pasa a nuestro organismo cuando tiene esta enfermedad. Porque supongo que para empezar, pues van a tener problemas para respirar, van a sentir que se ahogan. Yo no sé qué tantas cosas, pero debe ser muy dramático el proceso como tal. Sí, la verdad es que creo que en esta enfermedad hay 3 puntos que son muy relevantes. Es decir, identificar cuando un paciente tiene riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y lo hemos comentado, por ejemplo, una persona que fuma intensamente no se tiene que esperar a tener los síntomas. El hecho de fumar ya representa per se una enfermedad, es decir, la adquisición a una sustancia adictiva que es bastante tóxica y que puede resultar mortal. Entonces, yo lo que siempre comento a mis pacientes y en la historia clínica siempre lo hago es interrogar acerca del tabaquismo, desde cuándo empezó, cuántos cigarrillos fuma, si sigue fumando, qué tan necesario para él es seguir fumando. Y entonces hacemos políticas para erradicar eso, es decir, se manda a clínicas de tabaquismo para que deje de fumar, pero entonces una persona que fuma de por sí ya necesita tener una valoración, idealmente hasta por un neumólogo, para saber si el tabaco ya le provocó algún estrago pulmonar o si tiene riesgo de cáncer de pulmón. Segundo, identificar cuáles son los síntomas más importantes del cáncer de pulmón, que deben ser como un dato de alarma, es decir, cuando una tos persiste por más de 4 semanas, no es normal. Una gripita no da esa tos persistente. El otro, si tiene tos con sangre, de inmediato hay que acudir con un médico a valoración. Si tiene una dificultad para respirar que se ha ido incrementando, es un dato fundamental. Es decir, si hace 2 meses caminaba 10 cuadras y se sofocaba, pero después fueron 5 y ahora es solo una, eso es un dato de alarma importantísimo. Y creo que es bien importante lanzar estos datos para que acudan oportunamente con el médico. Y el otro punto que bien lo señalaba es que el doctor Homero hablaba ampliamente al respecto, es que en la actualidad tenemos una diversidad de tratamientos y el cáncer de pulmón se ha vuelto una enfermedad compleja de tratar, pero afortunadamente esa complejidad es porque tenemos grandísimas opciones de tratamiento.
y actualmente lo que se busca hacer es personalizar el tratamiento, es decir, no basta con hacer una biopsia y decir esto es cáncer, sino que nos tenemos que preguntar qué tipo de cáncer, si tiene alguna alteración genética que podamos atacar con una terapia blanco, que habitualmente son pastillas, y que los resultados son extraordinarios, y que un paciente que no es candidato a tratarlo con terapia blanco, lo podemos tratar con inmunoterapia o con una combinación de quimioterapia más inmunoterapia. Y ya lo decía el doctor Homero, actualmente los pacientes con cáncer de pulmón no deben ver esto como una sentencia de muerte. Hay grandísimas oportunidades de estar vivos a muy largo plazo, y entre más temprano, los chances cada vez son mejores. O sea que hablar de cáncer de pulmón es igual, hablar de un montón de enfermedades diferentes. No hay un solo tipo de cáncer de pulmón. De hecho, hay muchísimas, porque el melanoma y el cáncer de pulmón son las enfermedades más mutagénicas que existen. Están descritas arriba de 600 variantes mutacionales para cáncer de pulmón. Y claro que no hay 600 medicamentos, pero sí hay muchos más al menos que en muchas otras enfermedades. Y esto es bien importante tenerlo presente. Pero volvemos otra vez al problema del acceso. ¿Qué pasa si un paciente tiene una enfermedad asociada como la mutación de EGFR, que es la más común, y que este paciente puede tener una terapia anti-EGFR y determinamos una mutación específica que se llama T790, por ejemplo, ¿sí? Ok, perfecto. Tenemos esta mutación y el medicamento te cuesta 160, 170 mil pesos el mes. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para salir con esto, por ejemplo? Doctor, para los terrenales, acá los mortales, ¿qué es eso de mutaciones para entender? Ok, una célula que está determinada para una función específica, de manera natural, cuando se divide, da dos células hijas idénticas, ¿sí? O sea, la célula madre se divide en dos hijas idénticas como tal, y esas en otras 4 y otras 4 en otras 8. Cuando se presenta una mutación, significa que hay un cambio en el material genético que da como resultado, vamos a decir que una célula que es físicamente y funcionalmente distinta, es como rebelde, pero que con es un cambio que no esperabas, que sale de lo convencional. Es un cambio que no esperabas, que una célula que fue hecha para algo deja de hacer ese algo para lo que fue hecha. O sea que puede ser en esta enfermedad que tiene muchísimos cambios que no se esperaban, para los que uno no está preparado. De hecho, para que se presente un cáncer regularmente necesitas muchos cambios mutacionales de una clona y de otra y de otra y de otra. Generalmente por eso es que sale de control. Es una enfermedad que al final de cuentas se vuelve la oveja negra de la familia, ¿no? Es una enfermedad, vamos a decir, indomable, que no responde a nada, que no está regulado por nada y que se transformó y que hace lo que le viene en gana, por así decirlo, ¿no? Pero surge de ahí, de un cambio que generalmente es incitado por una situación externa. Ejemplo, tabaquismo, por ejemplo, ¿sí? Que induce mutagénesis. Es decir, bueno, suponiendo que a lo mejor he estado expuesta porque pues a lo mejor mi papá fue fumador, estuve viviendo en un ambiente donde había humo de tabaco, estoy expuesta a contaminación, no me he cuidado. ¿Hay algún punto en el que yo pueda empezar a cuidarme porque yo creo que todos tenemos antecedentes de riesgo? Entonces, ¿cómo puedo empezar? Ahorita me cae el 20 y digo, yo no quiero que me dé esa enfermedad, está bien costoso el tratamiento, no lo tienen en las instituciones de salud, o al menos todos los tratamientos. ¿Por dónde voy a empezar? Ok, puedes ir, por ejemplo, con el doctor Macedo, ¿sí? Dices, ok, quiero saber cuál es mi riesgo de tener cáncer de pulmón en función a mis antecedentes, a mi estilo de vida, a mi forma de ser. Y él te va a decir, mira, tú calificas para una tomografía de baja dosis, por ejemplo. Tú no te preocupes, tú esto, a ti hay que hacerte esto, a ti hay que hacerte el otro. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer para tener un diagnóstico de una enfermedad es pensar en la posibilidad de que esa enfermedad exista. Y si tú no eres extraterrestre, bueno, pues entonces te puedes enfermar de cáncer de pulmón y de cualquiera, ¿ok? Para empezar, ¿ok? Ahora, tú no te vas a hacer exámenes pues, de la cabeza a los pies nada más por si ocasionalmente puedo tener algo. Entonces ahí es donde formamos lo que se llaman los grupos de riesgo. Los pacientes que se consideran en alto, medio, riesgo estándar o riesgo bajo.
Y en todos esos grupos de pacientes hay protocolos establecidos internacionalmente en donde tú dices, yo tengo que hacer esto con este determinado paciente. Y esto no lo sabe un médico de primer contacto. Esto lo sabe un médico especialista en el área de la neumología. Pero entonces yo tengo que ir directamente con el oncólogo, tengo que buscar un especialista de ese nivel para saber si tengo riesgo de cáncer de pulmón. ¿Cómo le voy a hacer para brincarme todo el sistema de salud y poder llegar con ustedes? O sea, en el sistema de salud, por el sistema de salud no lo vas a poder hacer. Si a mí me pides mi opinión y si yo estuviera implicado en el caso, yo me brinco las trancas y me voy directo. ¿Verdad? Yo eso haría, ¿sí? O bien buscaría un médico de primer contacto que realmente estuviera enterado del tema, ¿sí? Eso es lo que... Podríamos hablar que hay consultas, así como en mama, que es de detección oportuna. Así podríamos hablar que también puede haber consultas privadas para detección oportuna de cáncer de pulmón. ¿Podríamos hablar de eso? Las hay. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y no acude. ¿Cuántos pacientes recibes, Omar, por ejemplo, que te digan, oiga, doctor, yo sé que usted es muy bueno, sé que usted se dedica al pulmón y yo vengo nada más por la duda de que quisiera saber si no tengo cáncer de pulmón? ¿Cada cuándo te llega uno de esos? Llegan, o sea, de verdad, 1 de cada 500 llegan con esto, pues, o sea, la inmensa mayoría llegan ya por sospecha o porque alguien los refirió, pero en México, y eso también creo que es un dato fundamental, no existe esta cultura de prevención, de ir a hacerse chequeos médicos periódicamente. Aquí en México tristemente ocurre, y hay encuestas publicadas al respecto, 97% de los mexicanos cuando van al médico es porque ya tienen síntomas, pero 3% solamente van porque están asintomáticos y quieren saber si tienen algún riesgo de tener alguna enfermedad. Esto contrasta, por ejemplo, dramáticamente con países de primer mundo. En Canadá, el 80% de los habitantes acuden a hacerse chequeos médicos. En Europa, esa cifra está por encima del 90%. Entonces, también es una cuestión muy cultural y bien lo comentaban ustedes dos al principio, esta cuestión cultural hay que erradicarla y empezar a mandar mensajes de prevención. Es decir, no hay que acudir cuando hay síntomas, hay que acudir desde que no hay síntomas porque hay determinados puntos donde se pueden hacer chequeos. Por ejemplo, las mujeres llegan a los 40 años y se hacen la mastografía, pero antes de hacerse una mastografía hay que hacer un perfil de lípidos, hay que hacer estudios de glucosa desde los 20 años para ver si son diabéticos, si tienen dislipidemias, porque pues también hay infartos y hay una serie de posibilidades de enfermedades que pueden adquirir. Entonces, creo que es importantísimo hacer esta cultura del médico, que desde que los niños están chiquitos hay que llevarlos con el pediatra, no solo cuando se enferman, sino para estar viendo, por ejemplo, el crecimiento, si están teniendo un desarrollo sano, y eso es algo que no tenemos la cultura en México. De hecho, en una temporada yo estuve trabajando con pediatras y me encantaba que decían, los pediatras no son para niños enfermos, los pediatras están para ver niños sanos, porque ese es el control, queremos niños sanos. En este caso, ese chip podría ser, los oncólogos no son para que yo, porque tengo cáncer, son para que no tenga cáncer. Puedo ir con ellos para reducir mis riesgos y saber cuál es mi punto débil, ¿cierto? Porque eso no lo sabe la gente. Piensan, ay, no, un oncólogo, ay, qué miedo, pues ni que yo tuviera cáncer. Pero es precisamente para no tener. Entonces, esa es la importancia también de este tipo de consultas, que pueden ser consultas donde podamos trabajar en equipo, donde me puedan aconsejar y me puedan decir qué es lo que debo hacer para mejorar mi estilo de vida y reducir mis riesgos. Y no nada más cuando ya no tenga yo remedio, ¿no? Tú lo decías en alguno de los eslogans de Proncavi. ¿Qué tienes que hacer para no tener cáncer? Hay muchas cosas que puedes hacer. Y una de las cosas que puedes hacer es enterarte que hay una cultura de la prevención, que hay otros países en donde las cosas se hacen así. Acuérdate cuando hablábamos de mama. ¿Por qué el 89% de la población en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Inglaterra, en Alemania, tienen una etapa 1? ¿Por qué en México el 12% la tiene? Porque las niñas tienen información antes de menstruar, porque las niñas saben que se pueden enfermar. Yo me pregunto, si hay una colonoscopía para el cáncer de colon, y hay una mastografía, y hay un Papá Nicolau para el cervicuterino, ¿por qué no puede haber una tomografía de baja tasa de dosis para pacientes de alto riesgo de cáncer de pulmón? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahora, estamos en dos realidades diferentes. El doctor Macedo está en la Ciudad de México, donde están concentrados los servicios más importantes. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué acceso tenemos y qué posibilidades en el resto del país?
en el sur del país, en los pueblitos donde ni siquiera llega la información o donde a veces hablan todavía en lenguas originarias y hay partes del cuerpo que ni siquiera tienen nombre. ¿Cómo les explicas, no? Sí estamos en un problema serio. Así es. Empieza y más por el en este problema tema, cultural. ¿no? Y más en este tema del que no se habla. Todos los meses de noviembre se habla de próstata, que qué bueno, se habla de diabetes, pero no se habla de cáncer de pulmón, al menos generalizado, ¿no? No hay campañas, no prenden foquitos, no se ponen moñitos, nada. Así es. Nada. Y es el cáncer que más gente mata en el mundo, ¿sí? Señores, volteemos, y en México, claro, volteemos los reflectores. O sea, no caigamos en discriminación de género y nos dejemos llevar por esto. Es como la pandemia del COVID. Nadie niega la importancia del COVID, es muy importante el COVID. Oye, pero hay otras pandemias paralelas, y esas otras pandemias paralelas están ahí, y la enfermedad no cambia, la historia natural de la enfermedad no cambia. Y recuerda algo, cuando vimos la plática con la española, nos decía algo en los servicios en Madrid, el 33% de la mortalidad por COVID en pacientes que se agravan se da en pacientes oncológicos. Y de esos, la mayoría son cánceres pulmonares. Porque ya lo dijo Omar, 1 de 3 se muere. ¿Sí? Estamos ante un problema extraordinariamente serio y la gente tiene que empezar por comprar este seguro gratis, entre comillas, comprar. Se llama información y educación. Por ahí tengo que empezar. Ojalá y nos oyera todo México, ¿no? Por ser responsable del cuidado, de mi autocuidado, del cuidado de mi salud. De mi autocuidado. Pues estamos ya finalizando el programa. Les agradezco mucho su participación. Un último mensaje que quieran darle a nuestro auditorio, doctor Macedo. Muchísimas gracias. Y antes que nada, pues agradezco a ambos la invitación a participar en este foro. La verdad es que me ha parecido bastante dinámico, bastante interesante las preguntas que se han hecho, porque son preguntas que tiene habitualmente la mayor parte de la población y creo que han quedado bastante aclaradas en este programa. Yo la verdad es que podría finalizar con mi comentario diciendo que actualmente el cáncer de pulmón no es igual a una sentencia de muerte. Por favor, no se asusten en acudir con un oncólogo, con un neumólogo a valorarse. Si les dice que hay sospecha de cáncer de pulmón, lo peor que se puede hacer es abandonar cualquier tratamiento, porque hay grandísimos tratamientos que pueden mejorar dramáticamente la expectativa de vida de los pacientes. Tenemos inmunoterapias, tenemos cirugías, tenemos quimioterapias, tenemos terapias blanco, o sea, un arsenal terapéutico tan grande que lo que hace falta es que lo podamos aplicar a los pacientes. Entonces, por favor, acudan oportunamente a hacerse chequeos médicos. Hay que tener también esta cultura de prevención. Y también el último mensaje es, por favor, nunca es tarde para dejar de fumar. Se sabe que si una persona empieza a fumar a los 20 años y a los 40 años deja de fumar, a los 60 años el riesgo de cáncer de pulmón casi se diluye y es casi nulo. Pero si la persona sigue fumando, invariablemente pues se va a topar más adelante con una de estas enfermedades asociadas al tabaquismo. Muchas gracias, doctor Omar Macedo. En verdad, un honor tenerlo con nosotros en el programa el día de hoy. Gracias. Homero, un mensaje. Mensaje final. Primero, el agradecimiento a Omar, que amablemente se haya tomado este espacio para compartir acá con la gente de la Baja California. Repito, Omar es uno de los top 3 a nivel nacional, es una gente extraordinariamente valiosa. Yo agradezco mucho que esté con nosotros. Y el mensaje final a la gente se llama corresponsabilidad. Yo tengo que partir de ser responsable de mi salud y de mi cuidado personal antes que cualquier otra persona. No pensar que los oncólogos nada más vemos pacientes desahuciados, ya lo dijo Omar, el paciente oncológico no necesariamente se va a morir. Hay muchos pacientes que se curan. Entre más temprano empieces un tratamiento, más expectativas hay. No por el hecho de no acudir va a desaparecer el cáncer que podría haber aparecido y hiciste caso omiso de él por miedo. ¿Sí? Corresponsabilicemos. Difundamos el cáncer de pulmón, el asesino serial de la oncología, que más hombres y mujeres adultos mata en este país. Nosotros somos parte de ese problema. Pues muchas gracias y vamos a ver por último un video de agradecimiento porque como ustedes saben en el mes de octubre tuvimos nuestros talleres de terapia de arte para mujeres con cáncer de mama y en esta ocasión que fueron online
los tuvimos con mujeres de varias partes de la República. Entonces, muchas gracias a la Semana Binacional de Salud y a todas las agencias de San Diego que apoyaron para que pudiéramos nosotros tener el patrocinio para estos talleres. Vamos a ver el video y hasta la próxima. En este mes de octubre, gracias al patrocinio de la Semana Binacional de Salud, ProOncavi AC pudo llevar a cabo los talleres de terapia de arte 2020, ahora en versión online, donde por primera vez, además de las mujeres de Tijuana y San Diego, California, que participaron, tuvimos la asistencia de mujeres de Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Estado de México, Puebla y Jalisco. El proceso terapéutico estuvo a cargo de la doctora Gabriela Martínez Montes, psicóloga y especialista en terapia de arte. El objetivo de esta intervención fue promover habilidades y fortalezas en mujeres con cáncer a través de la intervención de diferentes disciplinas artísticas como la escritura y la pintura, que permitieran el desarrollo y la canalización de las capacidades creativas a manera de herramientas de gestión de situaciones y emociones conflictivas relacionadas con la enfermedad, para transitar con la mayor armonía posible el proceso de la recuperación. Enseñar a las asistentes técnicas básicas de meditación y relajación a través de la terapia de arte para el manejo del dolor. Desarrollar y canalizar capacidades creativas para el autocuidado del bienestar emocional. Aumentar la comunicación con el entorno. Facilitar la gestión del estrés. Favorecer la autoestima. Ganar una sensación de control. Profundizar en el conocimiento propio y de la enfermedad. Fortalecer la salud psicoemocional y espiritual que favorezca de manera integral la salud física fueron parte de los resultados obtenidos en este proceso, donde estas mujeres de diferentes realidades y zonas geográficas interactuaron identificándose, compartiendo experiencias, sentimientos, miedos, emociones y sobre todo esperanza. Gracias por esta oportunidad sin fronteras de poder llegar al corazón de más mujeres dispuestas a fluir con su enfermedad, acompañadas por ProOncavi en este camino hacia la vida. Muchísimas gracias por organizar este tipo de eventos. Son muy buenos para el manejo de las emociones de una forma muy lúdica, que yo creo que esa es la riqueza del arte terapia. Yo no me había puesto a pensar en lo que era mi angustia hasta ahora que me lo hizo esto. Muchas gracias. Y yo ya he ido a varios, y de todos los talleres que he asistido agarro algo. Siento que todo esto nos crea una fortaleza que nos ayuda, como dicen, a enfrentar todo lo que nos venga. Así que las invito a que si pueden hacer el taller, lo agarren, porque yo llevo varios y sigo aprendiendo.